Buen día, le damos la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los chicos del Instituto Secundario Gabriela Mistral, a los docentes y a todos los que se han sumado a este evento especial que se realiza en el marco del Día Internacional de los Museos. Hoy tenemos a dos disertantes que nos van a traer una charla sobre las culturas prehispánicas. Presentamos a Gloria, que es oriunda, nacida aquí en la localidad de Marul, estudió, como muchos de ustedes, en el Centro Educativo República del Paraguay, luego continuó en el Instituto Secundario Gabriela Mistral, para luego trasladarse a otras urbes, a otros rincones, para realizar su carrera universitaria. Es docente universitaria también, así que está acostumbrada a las pantallas y a los alumnos. Es ingeniera agrónoma y además tiene algunos títulos de posgrado. Y lo tenemos a Pablo, que es su coequiper aquí, Pablo Navelino, y les pedimos un fuerte aplauso para ellos dos. Bueno, ellos, además de traernos su conocimiento y seguramente algunas emociones de volver a su pueblo, cosa muy importante para cualquier persona, nos van a traer vivencias porque han tenido la posibilidad también de viajar, de recorrer, y hoy nos van a traer esto. Así que más que una conferencia va a ser una charla donde todos pueden participar, todos pueden compartir. Agradecemos la presencia del señor intendente también que está acompañándonos. Y bueno, y a la gente de la biblioteca que tomó la posta para que esto se pudiera concretar. Así que renovemos el aplauso para los disertantes y comenzamos a vivir esto que son las culturas prehispánicas. En primer lugar, gracias a todos por estar. Yo alguna vez estuve sentada en el lugar que estuvieron ustedes, o sea, como recién para mí es un gran orgullo y un gran honor de contarles en primera persona parte de este viaje que nos permitió conocer bastante. Cuando hablamos de culturas prehispánicas, ¿saben ustedes a qué nos referimos? ¿Qué queremos decir con eso? Antes de la llegada de los españoles. Y por suerte América Latina tiene mucho, o está, digamos, muy todavía imbuida de esas culturas que no se han callado para nada. Le vamos a contar un poco lo que hicimos y la experiencia que recogimos yo y mi compañero Pablo, que ha sido el compañero de ruta. Como les decíamos recién, somos Pablo y Gloria, y acá les pido por favor que si tienen alguna duda, si algún interés, levanten la mano y pregunten. Si les podemos contestar en el momento, les vamos a contestar, y si no, lo dejamos para después, ¿sí? Pero siéntanse libres de hablar y compartir. Esto no es una charla mía de acá para ustedes. Todo lo que ustedes tengan para preguntar o les interese, creo que es lo más rico, ¿sí? Como les decía, somos dos personas que creo que para ustedes debe ser raro que dos personas de nuestra edad se les ocurra viajar, pero somos bastante inquietos, nos gusta viajar, y se nos ocurrió hacer un viaje para conocer nuestra América Latina. Siempre pensamos que lo primero que teníamos que hacer era conocer nuestro país. De hecho, tenemos muchísimos miles de kilómetros hechos en Argentina. En otro momento, si quieren, les contamos qué conocimos de Argentina. Pero en algún momento se nos ocurrió hacer un viaje un poco más largo y ahí dijimos, bueno, vamos un poco más lejos. Y cuando uno empieza a pensar, hasta que no pone las cosas en papel y no empieza a organizarse, solo es un pensamiento y no deja de ser un pensamiento. Comienza a ser un proyecto cuando uno lo empieza a escribir, cuando uno empieza a proponerse metas, cuando empieza a poner títulos y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Es así que nosotros empezamos escribiendo nuestra misión. La misión es qué es lo que uno quiere, hacia dónde vamos, cuál es nuestro norte. Y en ese contexto pensamos muchas veces, y así como ustedes vuelven a su casa, nosotros trabajamos y volvíamos a casa y nos poníamos a pensar en este proyecto. Y decimos, bueno, pero ¿qué queremos de este viaje?
Y bueno, ¿qué es lo que queríamos? Era vivir y compartir estas experiencias interculturales, conociendo los pueblos prehispánicos de nuestra América y además las huellas que dejó la colonización, porque también tenemos una fuerte impronta colonial en Latinoamérica. Y además de la misión, cuando uno se promete a qué plazo va a llevar adelante esa misión, es cuando se proyecta la visión. ¿Qué íbamos a hacer durante este periodo? Y bueno, íbamos a recorrer una serie de países latinoamericanos. Por allí la diferencia es que cómo decidimos hacerlo en nuestra camioneta. Entonces partimos en nuestra camioneta. Y así fue que pensando cómo íbamos a transmitir o cómo nos íbamos a adentrar a este proyecto, empezamos a pensar nombres. Y dentro de los nombres, después de pensar y por un tiempo largo, nos quedamos con esto, atrapando culturas. ¿Por qué atrapando? Porque creemos que para conocer hay que vivir, hay que experimentar, las cosas tienen que pasar por dentro de uno y por eso creímos que el nombre adecuado era Atrapando Culturas. Y buscamos también algo que nos identificara. ¿Saben ustedes qué es esto? Que parece arte abstracto. ¿Tienen idea de dónde puede aparecer? Esta es una pictografía rupestre. ¿Qué quiere decir esto? Algo que nuestros aborígenes pintaron en las rocas. ¿Saben dónde está esta pictografía? Está acá en Córdoba. Está cerca de la localidad de Soto, en una cueva que se llama Salamanca de la Aguada. Y nos representa como aborígenes, como los aborígenes que hubo en nuestra provincia. Entonces dijimos, si vamos a conocer otras culturas, algo que debemos llevar que es parte de nuestra cultura, somos cordobeses. Y bueno, así es que nace esta imagen como nuestra identificación. Y por allí lo van a ver más adelante, si vienen esta noche, más específicamente, nos posicionamos con este grupo de personas que si ustedes escuchan o leen sobre la identificación, le van a decir figuras antropomorfas. ¿Qué es una figura antropomorfa? Es una figura que tiene ¿qué forma? Forma de hombre, ¿sí? Y estos son hombres que han sido, los estudiosos han determinado que esas manchitas que aparecen es porque tienen pieles de jaguarete, eran cazadores. Entonces dijimos, somos cazadores de cultura. Y así es como nos presentamos a todos lados donde hemos ido, ¿sí? Eso es para contarles un poco quiénes somos. Y bueno, este Atrapando Culturas se convirtió en un viaje de 439 días, o sea, estuvimos casi 15 meses fuera de nuestra casa, con todo lo que necesitábamos arriba de una camioneta. Y ahí nos dimos cuenta que no hacen falta muchas cosas para vivir. Alcanza con lo que uno lleva, con lo que uno tiene. Entonces por allí estamos en la casa diciendo nos falta esto, nos falta lo otro, nos falta lo otro. Cuando ustedes se den cuenta con qué pocas cosas pueden vivir, realmente se puede disfrutar muchísimo, ¿sí? En esos 439 días recorrimos 15 países, además del nuestro. Y esos 15 países los van a ver representados varias veces a través de estos logos. ¿Saben qué son esos logos? Son el logo país. Cada país, además de su bandera, tiene un logo que lo representa. Entonces, para nosotros fue más interesante presentar el logo de cada país en lugar de su bandera. ¿Por qué? Porque en el logo dice algo del país, algo que con lo que ellos se identifican, algo con lo que quieren que se los represente, ¿sí? ¿Y qué es lo que recorrimos? Porque no es que salimos así a tiendas y a ciegas, hicimos toda una proyección durante más de un año
proponiéndonos qué es lo que queríamos recorrer. Recorrimos muchos sitios declarados patrimonios de la humanidad. ¿Saben ustedes qué son sitios patrimoniales de la humanidad? Son sitios muy culturales. No solo culturales, ¿sí? Está perfecto, pero son sitios donde toda la humanidad se compromete a no dañarlos y resguardarlos. Son lugares donde cualquier evento que hubiera en el país son sitios que se tienen que resguardar, ¿sí? Otros pueblos patrimoniales, principalmente en Colombia y México, que hay muchos pueblos que tienen una fuerte impronta colonial, ciudades coloniales, como les decía antes, parte de lo que fue la historia de la evangelización en América, por eso hablamos de ruta de la evangelización. Nosotros tenemos acá en nuestra provincia las estancias jesuíticas, eso es parte de la ruta de evangelización. Por supuesto que no dejamos de ver todos los atractivos naturales que se nos cruzaban en el camino, entonces fuimos a ver playas, lagunas, reservas naturales. Los dos tenemos formación en agronomía, por lo tanto todo lo que es naturaleza nos interesaba mucho y además de ver lo cultural, nos gustaba ver también la flora, la fauna, las similitudes o diferencias con nuestra provincia, con nuestro país. Así aparecen por allí algunos desiertos, que algunos son más grandes o otros más chicos que los nuestros. Lugares históricos, recorrimos muchos lugares que fueron sitios de las batallas de la independencia de Latinoamérica. Para nosotros fue muy emocionante, muy emotivo llegar a esos lugares donde hubo personas que se enfrentaron y lucharon por lo que hoy tenemos como países independientes y países libres. Y sitios arqueológicos de las diversas culturas, que es un poco parte de lo que les vamos a poder contar, o por lo que les vamos a poder contar de qué se trata de esto de países o culturas prehispánicas. ¿No me serviría un poquito de agua, por favor? Ahora, para saber, y dijimos que y ustedes saben cuáles son las culturas prehispánicas, vamos a ver un poquito cómo es que llegaron los españoles a América y cómo se desplazaron, porque ustedes saben que no llegaron a toda América. ¿Dónde llegaron? Llegaron primero a estas islas, o sea, estos son los primeros viajes de Colón. Cuando decimos, ¿cuándo Colón llegó a América? ¿En qué año? 1492, 1493. Este es el primer viaje de Colón. Y no llega al continente en sí, llega a este grupo de islas. Pero luego, a través de otros viajes, llega Hernán Cortés hacia el norte y llega hacia Sudamérica Don Pizarro, ¿sí? Entonces tenemos los españoles que llegan y recorren América Central y Sudamérica a través de distintos viajes. Pero además de llegar las 3 carabelas primeras de Colón, llegaron otras 3 carabelas. ¿Con qué? Llegaron una carabela con lepra, una con sarampión, una con viruela. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de los españoles, llegaron muchas enfermedades con ellos, ¿sí? Que no teníamos en América. Entonces, fue impactante esa llegada de enfermedades porque deterioró mucho las civilizaciones que existían en América. Pero no solo fueron las enfermedades, también tenemos que recordar que hubo, y que los españoles no estuvieron solos en esta conquista, sino, fíjense, solamente en este detalle. La Noche Triste se llama una batalla que se lleva a cabo en la ciudad o por fuera de Tenochtitlán, que hoy es México, hoy es Ciudad de México. En esa batalla se enfrentan los españoles con el Imperio Azteca, pero los españoles no estaban solos. Los españoles estaban aliados y tenían como compañía a
este señorío de Tlaxcala, que ellos también eran una cultura prehispánica, ¿sí? Entonces, este señorío aporta entre 10.000 y 13.000 hombres. Por lo tanto, cuando decimos que los españoles conquistan América, no lo hicieron solos, sino con muchos pueblos de la misma América aliados, ¿sí? Entonces, pero esto está muy, le estoy apretando con mucha fuerza. Entonces les decía que, primero, españoles aliados con pueblos prehispánicos, que son algunas de las bajas o de las pérdidas que hemos tenido de estos pueblos. Pero por otro lado llegaron las enfermedades. Fíjense ustedes que el 95% de la población total que tenía América, ¿sí? O sea, de esos pueblos que ya existían en América, se pierden no más de 130 años después de la llegada de Colón. O sea, nos queda el 5% de la población. Miren ustedes que en 30 años, en México solamente, pasa de tener una población de 25 millones a 700.000 personas. ¿Sí? Miren, esta es la curva de cómo baja la cantidad de personas y acá dice viruela, viruela, viruela. O sea, son epidemias que van bajando a nuestra población. Y para que tengamos en cuenta o podamos comparar cuán grande era la población americana, miremos esto. España y Portugal tenían menos de 10 millones de habitantes. Y en ese mismo momento, en México, tenía la población mexicana, fíjense que eran 25 millones, disculpen. O sea, eran 10 contra 25. Y solo en México vivían la mitad de los habitantes totales que habitaban en Europa. ¿Se entiende? O sea, que América, lo que quiero significar con esto es que América, la población americana, no era menos importante que la europea. ¿Sí? Bueno, y con todo esto, obviamente que queda claro que América tenía una vida muy activa. Pero ¿qué pasó cuando llegaron los españoles fundamentalmente? ¿A quiénes encontraron en América? ¿Quiénes estaban o a quiénes conocieron ellos? ¿A quiénes fundamentalmente? A tres imperios grandes: incas, mayas y aztecas. ¿Sí? O sea, los europeos llevaron toda la propaganda, hicieron todo el marketing europeo con estas tres civilizaciones: incas, mayas y aztecas. Ahora bien, acá tenemos una distribución. Estos eran los mayas, aquí estaban los aztecas, y en Sudamérica, pero esto está muy sensible, disculpen, y en Sudamérica teníamos todo el imperio inca, y esto que está puesto en verde, ¿saben qué es? ¿Saben qué está representado con esto en verde? Todo esto que parece una red. Ese es el camino del Inca, el Capac Ñam. Imagínense ustedes y fíjense cuántos kilómetros hay desde aquí hasta prácticamente la mitad de Argentina, y tenían ya totalmente desarrollado una red de caminos y de comunicación. ¿Sí? Ahora que tiene que pasar, no pasa. Bien. Ahora, ¿por qué solo cuando hablamos de nuestras culturas prehispánicas hablamos de incas, mayas y aztecas? Hay algunos arqueólogos que dicen que solamente que una de las causas es porque los que contaron la historia fueron los historiadores o los principalmente representantes del clero, los que escribían la historia, o los conquistadores. Entonces, como eran los únicos pueblos que conocían, son sobre los únicos que contaron. Y por otra parte, los mismos historiadores como que se concentraron solamente en esas tres grandes civilizaciones. Pero, por suerte, en estos últimos 50 años ha habido una gran evolución sobre los estudios, y han aparecido algunos grupos que tienen más de 10.000 años de historia en América.
si pensamos que el hombre dejó, digamos, su historia o su vida como nómada y se empezó a agrupar como sociedad 10.000 años atrás, podemos decir que América desde ese entonces ya estuvo habitada, ¿sí? Entonces, si desde ese entonces estuvo habitada, obviamente que hubo un desarrollo bien grande de culturas o civilizaciones. Lo que le vamos a contar la síntesis que le vamos a hacer es en función de lo que nosotros hemos recorrido, que no quiere decir que sea todo lo que hay en nuestra rica América, porque hemos dejado muchas cosas de lado, pero hemos recorrido 120 sitios arqueológicos, casi 90 museos, que algo de historia nos ha cruzado por el cuerpo. Y todo lo que les vayamos a contar es como viajeros, no porque tenemos ninguna formación en arqueología o en historias precolombinas, ¿sí? Entonces, si por allí ustedes tienen alguna pregunta, tal vez yo no se las pueda contestar y la dejamos como tarea para devolvérsela, ¿sí? ¿Cómo uno se da cuenta o cómo reconoce a las distintas civilizaciones, más que civilizaciones, culturas? ¿Cómo se da cuenta uno que hay esta cultura es distinta a la otra? Principalmente porque hay toda una serie de edificaciones monumentales que eran... ¿Para qué habrán sido esas edificaciones? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Para qué habrán hecho estas grandes construcciones? Generalmente para los dioses, eran lugares de peregrinaje, así como hoy muchas religiones tienen un sitio determinado donde se peregrina para pedir, para agradecer. Acá estas otras culturas tenían exactamente la misma forma. Se mira o se leen los detalles de los diseños de arquitectura. Piensen ustedes que en ese momento, ¿cómo un pueblo podía transferir su conocimiento al otro? ¿Cómo podían, por ejemplo, decir, a ver, nosotros construimos de esta forma y porque nosotros construimos de esta forma, ustedes, es diferente a lo que tienen ustedes, pero por ahí hay algo que tenemos en común? No tenían teléfono, no tenían cámaras fotográficas, no había papel. ¿Cómo se imaginan ustedes que se transmitía esa información? ¿Habrá sido sencillo? No, era simplemente por observación y transmisión oral. Esa era la forma que se contaba lo que veían y se contaban las distintas técnicas y se contaban los distintos estilos. La otra cosa que se mira para determinar las distintas culturas es cuáles eran las deidades a las que le rendían tributo, las costumbres que tenían, y esas costumbres, en la mayoría de los casos, las culturas que existieron después de la cerámica, la plasmaron en la cerámica. ¿Cómo la plasmaron? Pues en distintos elementos que tenían distintos usos, a través de figuras o lo que le pintaban, y entonces eso servía para saber cuáles eran las costumbres. Y muchas veces por la ornamentación que llevaban en el cuerpo. También esa ornamentación dependía de la categoría que tenían las personas. Generalmente el rango de gobernantes y los de más alta jerarquía eran los que usaban mucho mayor ornamentación que el pueblo en común. Vamos a empezar por lo que tenemos más cerca, que es nuestra América, que es lo que tenemos acá cerquita. Si nosotros empezamos a pensar en las culturas que nos unieron en América, podemos ir acá a la provincia de Tucumán y tenemos algunos sitios arqueológicos donde todavía hay restos de la cultura inca, ¿sí? Que era primariamente fue de los indios quilmes. ¿Escucharon ustedes los indios quilmes? Que tienen toda una historia de peregrinación, pero los quilmes pertenecieron al Imperio Inca. Antes del Imperio Inca teníamos toda una serie de pueblos que fueron siendo conquistados y formaron distintos imperios
como el imperio Huari y el imperio del Tiwanaku. Posteriormente, esos imperios, se rearman o hay distintas culturas que forman o constituyen esos grupos distribuidos. Fíjense ustedes la cantidad de distintas culturas o distintos pueblos que estaban involucrados. Y finalmente, esto es el desarrollo del imperio inca, y cada color que tiene es la conquista que ha, o la parte conquistada por cada uno de sus gobernantes. Pero como les decía, antes de los incas, fíjense ustedes dónde están los incas. Están acá y estuvieron nada más que los últimos 100 años antes que llegaran los españoles. Pero tenemos algunos pueblos que estaban en América desde el 3200, 3500 antes de Cristo, ¿sí? Entonces, acá estos son los que conocieron los españoles, pero todos estos pueblos estaban en nuestra Suramérica antes de la llegada de los europeos, ¿sí? Y de esto, a ver, ¿ustedes han escuchado hablar de alguna de estas otras culturas? ¿Les ha sonado alguna vez? ¿Se han puesto a pensar si solo fueron los incas? Les voy a contar sobre algunas poquitas. Los chinchorros es un grupo que estaban, fíjense ustedes, en el 7000 antes de Cristo. ¿Y cómo? O sea, ¿cuál es la característica que tenían? Este grupo tenía la costumbre de momificar a las personas que morían. Y no solo momificaban a las personas adultas, sino también que momificaban a los niños y en algunos casos también a los no natos. O sea, ellos se desarrollaron una serie de técnicas para momificar a las personas. Y hoy hay un lugar, les cuento rápido cómo ustedes pueden ubicarse. En esta línea les dice dónde están. Los chinchorros estuvieron en la costa de Sudamérica, entre Perú y Chile. Y acá arriba van a encontrar el logo del país donde estaban, y este es el nombre de la cultura, ¿sí? Entonces, si no me escucharon o no tienen dudas, ustedes en esta línea tienen la información, ¿sí? Este grupo, como les decía, tenía la costumbre de momificar y usaron distintas técnicas de momificación. Y hay un museo donde se guardan, donde hay una, no se guardan, sino se conservan una gran cantidad de estas momias, que obviamente son objeto de estudio de las personas que estudian esta cultura. Tenían distintas técnicas, fíjense ustedes que acá hay un palo, unos palos puestos, o sea, lo que ellos hacían era sacar los huesos, reemplazaban por palos, lo rellenaban y lo rearmaban, o sea, lo desarmaban al muerto y lo volvían a armar, pero ahí quedaba la momia, ¿sí? Por supuesto que no momificaban a cualquier persona. ¿Quiénes momificarían, por ejemplo? ¿A quiénes se imaginan ustedes que momificarían? A los jefes, los nobles, las personas importantes. Perfecto. Esta es la forma en la que ellos tienen conservado, o sea, hay un gran depósito de momias que está a la vista del público. Por supuesto que uno no entra y toca las momias, sino que están resguardadas. Acá hay una momia muy particular, lo que ellos hacían era hacer máscaras y taparle su cara. Eran costumbres y son esas características que permiten reconocer e identificar a los distintos pueblos. Otra cultura, fíjense ustedes, antes de Cristo, entre el 900, y acuérdense que cuando hablamos de antes de Cristo venimos de atrás para adelante, o sea, decimos entre el 900 y el 200, nos vamos acercando al cero. Entonces, esta cultura chavín, que fue muy importante en la parte central, en los Andes centrales de Perú, tiene también, digamos, existió una gran cantidad de años antes de la llegada de los españoles.
ya presentaban todas estas colinas, son colinas modificadas donde hay construcciones, pero estos ya eran altares, se llama portada de la Falconia, o sea, cada sitio tiene una serie de lugares característicos. En este caso, por ejemplo, hay una línea entre una construcción blanca y una construcción negra. Siempre las culturas prehispánicas hablan de una dualidad, ¿sí? En este caso ese blanco y negro está representado en este portal, que obviamente era la entrada a un sitio de importancia religiosa. Bueno, todo el sitio, y dentro del sitio no se ve muy bien, pero en el sitio hay toda una serie de galerías, gracias Pablo, una serie de galerías subterráneas por donde había, digamos, tenía distintos usos, pero dentro de esas galerías se encuentra, este es un monolito. ¿Saben ustedes qué es un monolito? Es un tallado de una única piedra, ¿sí? Eso, monolito, una sola piedra. Esta piedra tiene 4 metros y obviamente que representaba a una de sus deidades. Entonces, era un sitio donde iban a hacer todos sus actos, su presencia religiosa. Bueno, ahí están esas galerías. Algunas de esas galerías están a 12 metros bajo tierra, o sea, hay que entrar un rato largo. Más, bueno, no tanto. Otro de los grupos que estaban antes de la llegada de los españoles eran los moches, que estaban en la costa. Y siempre que hablamos de la costa de Perú, piensen que no había otro material más que tierra y arena. Entonces, las construcciones en esta zona, ¿de qué habían sido? De tierra y arena. Fundamentalmente usaban el adobe. El adobe es el ladrillo sin cocinar. Entonces, muchas de estas construcciones son hechas en adobe y recubiertas por distintos materiales que utilizaban principalmente para impermeabilizar y luego para adornar. Miren que fíjense que hay algunos sitios donde conservan bastante bien el color, como en este caso, y a través de esas formas y esas pinturas se estudia las características de esa cultura, como les decía antes, ¿sí? Bueno, todas las construcciones, como les decía, de adobe. Otro sitio de la cultura Lima. ¿Quién es Lima? ¿Cómo conocen ustedes Lima? Es la capital de Perú. ¿Y ustedes sabían que Lima es de la cultura Lima? Que había un grupo cultural que vivió entre el 200 a.C. y el 700 de nuestra era. A ellos debe su nombre la capital de Perú, que es Lima. Y en Lima se presenta, o hay una, se llaman huacas. Las huacas eran sitios religiosos, ¿sí? Construidos también en adobe, con una característica muy particular que se le llama de librero, porque ven que parecen todos libritos puestos uno paradito al lado del otro. Hacían bloques y esos bloques tenían la función de soportar cualquier sismo. Por eso es que hasta el día de hoy están todavía esas construcciones cuando son desde el 700. Se saquen las cuentas cuántos años tienen. Bueno, son distintas vistas de esta huaca o de este lugar. Bueno, esto pasa, no lo puedo... Otra vista de la misma huaca. Voy a tener que cambiar ¿sí? Todos escalones, todos los sitios tenían algún patio, todo eso que ustedes ven puntitos
son agujeritos que, como eran sitios ceremoniales y religiosos y de peregrinación, ¿qué podían haber encontrado en esos agujeritos? Las ofrendas que llevaban las distintas personas. ¿Qué dijiste? ¿Qué se te ocurrió que había ahí? Personas. Personas. También hay personas, por eso te preguntaba, acá hay entierros también, hay representaciones de lo que fue la vida en ese lugar. Cuando ustedes escuchan Nazca, ¿de qué se acuerdan? ¿O qué han escuchado de Nazca? Y además las líneas Nazca. Pero las líneas Nazca generalmente con quiénes las asocian. Dicen las líneas Nazca, vamos a ver el imperio inca. No, los Nazca fueron una cultura diferente de los incas y estuvieron entre el 0 y el 800 de nuestra era. ¿Cuándo vimos recién que aparecían los incas? 1400 aproximadamente. O sea, pasaron unos cuantos años antes que llegaran los incas, cuando los nazcas ya estaban desarrollando su cultura. ¿En dónde? En la costa de Sudamérica. ¿Sí? Bueno, de nuevo, y como pasa siempre en estos lugares, en la capital, estaban grandes centros ceremoniales donde había lugares que eran algunos muy particulares para la clase gobernante, en otros casos patios donde se congregaba la multitud, como en estos casos, ¿sí? Siempre había un sitio privado y un sitio donde estaba el pueblo, donde se convocaba el pueblo. Por otra parte, dijimos que había un imperio que era el imperio tihuanaco, que está entre el 100 y el 800, y fíjense ustedes dónde, el desarrollo que tenía este imperio. Perú, Bolivia, Chile, donde en toda la parte de la cordillera, ¿sí? O sea que tenemos también un imperio muy grande que abarcaba 3 países antes de que desarrollara el imperio inca. Características, construcciones en piedra, ¿no es cierto? Siempre con monolitos, siempre esos monolitos representan a deidades o a veces personajes importantes. Los tihuanacos. Y otro que ya sí está más cerca del imperio inca es el imperio Huari o Huari con H. Lo van a encontrar de cualquiera de las dos maneras. Este grupo tuvo todo su auge y su desarrollo entre el 550 y el 1100. O sea, todavía tampoco llegaban los incas. Este grupo tenía visitamos 2 sitios de este grupo, uno que era la capital, que es este sitio que tiene pocas partes reconstruidas, es lo que se encuentra hoy, y se caracterizaba por esa construcción de apilado de piedra, pero también recubrían sus construcciones con yeso. Cuando uno llega dice, pucha, ¿a quién se le ocurrió esconder las piedras de la construcción? Y resulta que ellos ya tenían la costumbre de, podríamos decir, asfaltar sus calles y recubrir sus paredes que también ornamentaban. En este imperio obviamente hay un centro, un lugar donde se colocaban. ¿Qué puede ser esto? ¿Qué se les ocurre? Un lugar de enterramiento, donde enterraban muertos en distintas profundidades. Esas distintas profundidades también es porque son de distintas épocas, no estaban todos juntos, sino que iban desarrollando e iban construyendo hacia arriba. Además de la capital, hay otro sitio que está muy bien conservado, que se llama Piquillacta. En este sitio, acá están las construcciones, como les decía, se nota bien el piso, esa cobertura del piso, de las paredes, que parece reciente. Por supuesto que, miren ustedes que está todo con techo, con cobertura, para que no se siga deteriorando, ¿sí?
Eso es parte de la conservación del patrimonio. Las típicas construcciones de piedras apiladas, grandes calles, fíjense ustedes el tamaño de las calles muy rectas, ciudades muy cuadriculadas, muy bien organizadas, o sea, ya tenían muy claro el sistema de distribución de una ciudad. Por ahí estoy yo, pueden ver el tamaño de esas paredes y cómo estaban todo ese laberinto de calles, muy bien distribuidas, muy largo. En estas ciudades no había poca gente, había ciudades que tenían hasta 20, 30.000 personas, o sea, no eran lugares chicos. Por eso es que ustedes ven la magnitud y el tamaño de las construcciones, ¿sí? Otro grupo que estuvo antes del Imperio Inca son estos que se llaman Chimú. Y la capital del imperio, o de la cultura Chimú, se llama Chan Chan, ¿sí? Esa capital, obviamente, está en la costa. ¿De qué serán las construcciones entonces? De adobe y arena, ¿sí? Son grandes construcciones. Oye, esto pasa. Son grandes construcciones, ¿qué les pasa? Son grandes construcciones, siempre con sitios o espacios muy abiertos para la convocatoria del pueblo. Esas construcciones no eran de paredes lisas, sino que siempre se utilizaban, ¿para qué? ¿Qué serán estos? Así como ustedes cuando construyen su casa deciden si le ponen piedra, si la pintan, de qué color la pintan, estos grupos ponían todo su conocimiento y generalmente era un respeto o un culto a sus deidades. ¿Cuáles eran los elementos que elegían? Acá estas son ardillas, en otros casos hay peces, siempre hablando, pensando de cuáles eran sus dioses y qué eran los elementos que a ellos les daban vida, ¿sí? De vuelta, es la misma construcción, siempre con ornamentaciones, ¿no es cierto?, y formas, o sea, no solo en bajo relieve, sino también en la construcción. Es la misma ciudad. Y acá tenemos un grupo que son los chachapoyas, que estuvieron ¿dónde? En la zona del Amazonas del Perú. Y si ustedes se fijan, esta fecha, ellos coexistieron con los incas. Ahora, este grupo nunca fue parte del Imperio Inca, a pesar de estar en la misma época. Ellos, antes de someterse a los incas, se dice que los últimos se fueron a la selva y se suicidaron, pero nunca cayeron bajo el Imperio Inca. La fortaleza de Cuela, que es lo que les estamos mostrando, fue la capital, y también con una construcción en piedra muy interesante, que podemos, si se quiere, compararla con Machu Picchu, ¿sí? Ustedes saben que Machu Picchu fue o es una de las capitales del Imperio Inca. También sus construcciones eran muy ornamentadas, fíjense ustedes el trabajo que hacían en piedra. Siempre sectores públicos y sectores privados. Los sectores privados siempre estaban hacia arriba. Miren ustedes que hay 3 niveles. El anterior también hay 3 niveles de construcción. Siempre en los niveles superiores estaba la jerarquía. Ahora sí, perdón. Y finalmente llegamos a los incas, que son los que conocemos. Los incas tuvieron un gran desarrollo, ¿sí? E hicieron una serie de construcciones muy impactantes. Por eso es que generalmente son los que se conocen, son los que uno visita, y están representados por distintas ciudades o ciudadelas, como se les llamaba.
Sacsayhuamán es una de ellas. Aquí hay todo un desarrollo. Fíjense ustedes que hasta el día de hoy todavía hay grupos étnicos que siguen utilizando sus vestimentas típicas, criando sus llamas, o en este caso las alpacas. Estas construcciones se caracterizan porque son de grandes piedras. Cada una de estas piedras pesa en algunos casos más de 30 toneladas, y hay todo un desarrollo, un pensamiento de cómo llegaron esas piedras a ese lugar. Y se sabe que han sido transportadas, había todo un medio de transporte para llegar a construir esos sitios sagrados, como se llaman. El mismo Sacsayhuamán. Miren el tamaño de las personas. Allí ustedes pueden ver, este era un patio muy grande. Miren el tamaño de las personas versus el tamaño de las piedras, ¿sí? Otro de esos sitios de los incas es Ollantaytambo. Fíjense siempre que es en la zona de la cordillera. Esta es en la zona de la cordillera, hay algunas en la zona de la costa. De nuevo, sitios con múltiples niveles. Siempre los niveles más altos estaban la jerarquía gobernante o los militares, porque había lugares que eran obviamente de control del movimiento de personas hacia el lugar. Ollantaytambo. Fíjense ustedes los escalones, la altura que tiene cada una de esas construcciones. Siempre busquen a las personas que les van a dar la referencia. ¿Ven? Allí hay un grupito de personas para que ustedes vean la referencia del tamaño. Si cerramos un poquito los ventanas para que... Un poquito nomás como para que escuchen. ¿Volvemos? Les quería mostrar algo típico. Este tipo de construcción es típico de los incas. Son los pórticos donde tienen no me sale el nombre del un dintel que es de una piedra única que cruza toda la puerta, y estas puertas generalmente tienen una forma piramidal. ¿Para qué eran o por qué hacían esas construcciones de esa manera? Para que fueran resistentes a los movimientos sísmicos. O sea, ya tenían construcciones antisísmicas. Este es un sitio inca, pero está en la costa, y por lo tanto la construcción no es de la piedra típica inca, sino que es un lugar construido en adobe. Es, creo que, uno de los pocos lugares del Imperio Inca construidos en adobe. Y se llama Tambo Colorado porque se han mantenido algunas paredes con ornamentaciones muy coloridas y obviamente de tono rojo. En esta diapositiva aquí abajito se ve alguna pared que está en recuperación, ¿sí? Más de Tambo Colorado. Está en una zona muy árida, por eso se mantiene ese color. Este es un sitio inca que para nosotros que somos agrónomos es un lugar muy preciado, porque es un sitio que usaban los incas para hacer investigación de sus cultivos. Ellos, a través de estos distintos niveles, representaban los distintos ambientes que tenían en el imperio. Entonces utilizaban este sitio para hacer algunos ensayos sobre variedades de los cultivos. Tiene una profundidad, digamos, no me acuerdo en este momento, pero son varios metros que tiene cada una de esas terrazas. Cada uno de esos niveles se llama terraza. Eran unos maestros en la construcción también, porque fíjense ustedes, aquí tienen todo un desarrollo de escalinatas para subir y bajar de cada uno de esos niveles, y hay muy desarrollado un sistema de irrigación, porque no es que hacían sus ensayos esperando la lluvia. Tenían todo un sistema de irrigación
para sus parcelas de ensayos o de investigación. Estos son algunos cultivos en los alrededores de la zona, así es como hoy todavía se sigue cultivando en el Perú, ¿sí? Ustedes aquí viven en una zona muy productiva, donde están acostumbrados a que ven todo mecanizado. En Perú todavía sigue existiendo esto, que es el arado tirado por bueyes y gente que todas las actividades las hace absolutamente en forma artesanal, ¿sí? Este es otro sitio interesante o importante del Imperio Inca, no muy conocido, se llama Templo de Rachi, también Templo de Rachi. Es un sitio donde se peregrinaba, donde se llegaba a hacer toda una serie de manifestaciones a sus dioses, y este tiene la característica que además de ser un centro ceremonial, era un centro de acopio de producción. Ese acopio de producción lo hacían en construcciones de este tipo, que se llaman colcas o silos, que en general eran cuadrados. En este sitio tiene la característica que son redonditos, son como esos silos que ustedes ven en el campo. Bueno, ellos los construían de piedra y techo de paja, pero ya sabían y ya tenían algunos conocimientos de mantenimiento de lo que cosechaban hasta el próximo ciclo. Entonces, hasta acá es lo que hemos visto y lo que teníamos en Sudamérica, pero dijimos que los españoles también llegaron al norte y que nosotros, además de los incas, conocíamos a los aztecas y a los mayas, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco ahora de quiénes había antes de los aztecas y de los mayas. Por allí creo que es interesante que hagamos esta distinción, porque cuando hablamos generalmente decimos América Central, Centroamérica, Mesoamérica como términos sinónimos. Sin embargo, son términos bien diferentes. Cuando hablamos de América Central, hablamos de un término político. Si hablamos de un término político, ¿qué nos está diciendo? Que está separado por países, que nos habla de cuáles son los límites de cada uno de los países. Entonces, para América Central, el término político habla de todos los estados o los países que están en ese puente de tierra entre Norteamérica y Suramérica. Cuando hablamos de Centroamérica, Centroamérica es un término geográfico. Y ustedes saben que Centroamérica es la parte última de formación de nuestro continente. Entonces, hay todo un estrecho que une Norteamérica y Sudamérica. Pero en este término político nosotros hablamos de América Central sin contar México, porque México lo hemos estudiado que en América del Norte, ¿o no? ¿Sí? Cuando hablamos de Centroamérica, como es un término geográfico, parte de México entra en este término. Y finalmente, cuando hablamos de Mesoamérica, Mesoamérica es un término netamente cultural y geográfico, porque hace referencia a todos los grupos étnicos o las grandes culturas que tenían fundamentalmente una característica en común, que se alimentaban a base del cultivo de maíz. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de Mesoamérica y yo le vaya diciendo estos son pueblos mesoamericanos, inmediatamente ustedes piensen, Mesoamérica, cultivo de maíz, ¿sí? Tenían un calendario de 260 días, distinto al que tenemos hoy, que es de 365, un calendario juliano. Tenían al juego de pelota como un juego que era ceremonial, no era deportivo como lo tenemos ahora, sino que era un juego ceremonial. Y la piedra preciosa jade era como el tesoro más preciado que tenían, ¿sí? Eso significa que eran pueblos de Mesoamérica. De nuevo, vamos a ver qué había en esta Mesoamérica antes de la llegada de los españoles.
teníamos fundamentalmente dos grupos presentes, un grupo en esta zona, que es la zona del Golfo, que son los olmecas, y un grupo que eran el mundo maya antiguo. Los olmecas, fíjense ustedes de nuevo, vamos muy para atrás, estuvieron en Mesoamérica desde el 1800 al 100 antes de Cristo. Y cuando hablamos de estos grupos olmecas, lo primero que se nos viene a la cabeza esta es la capital, pasa la próxima, son monumentos líticos. ¿Qué son monumentos líticos? Monumentos que han sido tallados en piedra y en grandes piedras, como estas cabezas. Estas cabezas son la característica del mundo olmeca. Cuando nosotros hablamos de los olmecas, rápidamente estamos pensando, pasa un poquito más, en las cabezas olmecas. Y se dice que los olmecas han sido casi los padres de todas las civilizaciones mesoamericanas. Son los primeros que se registran en esa zona. Luego tenemos una zona de esto, como les decía, todo esto es Mesoamérica. Fíjense ustedes que tiene parte de Centroamérica y parte de Norteamérica, ¿sí? Por eso se dice que es un término cultural. Aparecen entre el 1400 y el 1500 a.C. en la otra costa. Vieron que los olmecas los teníamos por acá. En la otra costa están los zapotecas y mixtecas, con dos ciudades importantes que están todavía hoy, o sea, obviamente que restauradas y puestas en valor, que son Mitla y Monte Albán. Vamos a ver Monte Albán primero, y Monte Albán es una de esas zonas que decíamos que son de patrimonio de la humanidad. Si ustedes pudieran leer, allí dice que un lugar que es patrimonio de la humanidad debe resguardarse, por ejemplo, en caso de guerra no puede ser destruido o no puede ser bombardeado, o sea, tiene toda una serie de características que hacen que ese sitio sea particular, porque es de toda la humanidad. De nuevo, eran construcciones muy altas, muy grandes, siempre con un espacio en común donde se juntaba el pueblo para cumplir con todos sus rituales. De nuevo, y acá ya se empiezan a ver, como decíamos, el juego de pelota. Estas son las típicas canchas de juego de pelota. Se empieza a ver todo un desarrollo de bajorrelieves en piedra, o sea, eran muy buenos talladores, o sea, y esa era una forma de mostrar cuál era su cultura. A través de sus tallados en piedra nosotros podemos reconocer cuáles eran las características no solo físicas de los pobladores, sino también de la vestimenta que utilizaban y de las costumbres. La otra ciudad que veíamos en esa zona es Mitla, y Mitla también está un poquito después, entre el 750 y el 900 después de Cristo. Y ven que allá al fondo, ven que allá al fondo hay una iglesia. Bueno, esa iglesia fue erigida con parte de las piedras sacadas de ese sitio. Por supuesto que muchos años después, ¿no? Esta ciudad tiene la particularidad que prácticamente todas sus paredes, tanto externas como internas, están adornadas con estas recas de mosaicos. Y cada una de las paredes tiene un diseño que es prácticamente único, ¿sí? O sea, no es que son tallados, estos son todos mosaicos dispuestos de distintas maneras para ornamentar esas paredes. Se conservan también algunos sitios donde se encuentran las pinturas originales. Miren ustedes que son ciudades que fueron abandonadas en el año 900, o sea, tienen muchos años y todavía se conservan estas pinturas. Yo digo que eran muy buenos en las mezclas que hacían, porque hoy nosotros pintamos nuestra casa y a los 2 o 3 años prácticamente el color desaparece. Imagínense ustedes el tiempo que perduraron esas pinturas, ¿sí?
de nuevo, estos edificios muy ornamentados, y como les decía, tanto por fuera como por dentro. Las paredes interiores también estaban muy ornamentadas. En este sitio particular tiene otro atractivo, que es una colección de cactus. Ustedes saben que América es el lugar de origen de los cactus o de las cactáceas, entonces la diversidad que hay en México es muy grande, y lo pone como otro atractivo dentro del sitio. En el centro de esta zona, que dijimos que es donde llegaron los españoles, se desarrolló una cultura en el altiplano central, que es la cultura teotihuacana. Eran muy buenos comerciantes y tenían influencia prácticamente en toda la región. En toda la región, ven que tenían, ellos no es que se distribuían, sino que tenían comerciantes que iban y venían a muchos kilómetros de distancia. Los teotihuacanos desarrollan también desde unos pocos años antes de Cristo hasta el 750, y tampoco nunca son parte del imperio azteca o del imperio maya. Y cuando ustedes van o les venden un paquete para ir a ver, por ejemplo, la Ribera Maya, muchas veces lo llevan a ver Teotihuacán y quedan como metidos dentro de los mayas. No, los teotihuacanos siempre fueron teotihuacanos, nunca fueron del imperio maya, ¿sí? Este es el templo de las serpientes emplumadas. ¿Por qué lo destacamos ahí? Porque la serpiente emplumada, o Quetzalcoatl, era una de las deidades más difundidas en Mesoamérica, ¿sí? Y hasta la próxima hay una... tienen, por supuesto, en toda la edificación hay múltiples tallas de esta serpiente, y hay uno de los edificios en particular que tiene esta deidad. Luego hay toda una serie de construcciones a lo largo de un camino muy largo que se llama el Camino de la Muerte, y termina en el típico Templo del Sol y la Luna, que lo deben haber visto por todos lados, la imagen de Teotihuacán. En este lugar también hay, esta es parte de ese camino. Hay otros recintos, es una ciudad muy grande, una ciudadela muy grande, donde hay recintos dedicados a distintos dioses y distintos rituales. Este es un patio ceremonial donde se mantienen todavía piedras talladas, o en este caso las pinturas en su color original, como les decía antes, de muy buena calidad. Acá hay unos dibujos de unos jaguares, y por eso esto se llama el patio de los jaguares. El jaguar era otro animal sagrado de los mesoamericanos, porque obviamente era un animal que para ellos simbolizaba la fuerza, la capacidad de atrapar, de dominar, ¿sí? Otras cuatro culturas que estuvieron desde antes de la llegada de los españoles: Xochicalco, los totonacas y bueno, los teotihuacanos, que recién hablamos. Pasa la próxima. Y los totonacas es como que fueron un pueblo que perduró mucho en el tiempo y migraron bastante en distintas épocas. Estuvieron en esa época también en sus edificios muy ornamentados. Siempre representaciones de... Generalmente en esas representaciones lo que tallaban o lo que dibujaban eran los traspasos de mando, o sea, quién le había pasado el poder a quién. Toda la ornamentación que tenían era lo que definía la categoría o el nivel social de esas personas. En este lugar hay una edificación que tiene, estos son sitios donde se depositaban los restos de distintas de las personas, o sea, es como si fueran sepulturas. Y es un edificio que tiene
365 sepulturas. Y se dice que puede ser el principio de un nuevo calendario, se condice con nuestro calendario de 365 días. Recuerden que el calendario de ellos era de 260, era bien distinto. Entonces es muy llamativo esta situación de tener un edificio exactamente con 365 sepulturas. Bueno, todas imágenes de este mismo sitio. Siempre hay una gran distribución, digamos, y lo que se mantiene es parte de estas grandes ciudadelas. Recuerden que eran ciudades que contenían a veces varios miles de personas, ¿no? Dijimos que otro grupo era la cultura Xochicalco, también previa a mayas y aztecas. También es un sitio patrimonial de la humanidad. En este caso, esta muy particular es un camino donde cada una de las piedras está tallada y esos tallados responden a animales típicos de la zona. Otra vista del lugar. Y acá, de nuevo, ¿qué hay acá? Una serpiente emplumada. O sea, es otra ciudad con otra edificación que también rinde culto a la serpiente emplumada. Fíjense ustedes la cara de la serpiente emplumada con su lengua bífida, o sea, hay toda una descripción de cómo lo representamos, ¿sí? Es un edificio realmente muy lindo porque se ve toda la serpiente, que el tallado da vuelta a absolutamente toda la edificación. ¿Pasamos, Pablo? Y es un centro donde también había estudios de astronomía. Esta es una galería que tiene varios metros por dentro de la montaña, con una conexión hacia el exterior que la luz daba exactamente en un centro en un determinado día del año. O sea, que a través de esta abertura estudiaban la posición del sol a lo largo del año. Hay un museo donde, como les decía antes, no solo con las edificaciones, sino con algunas joyas, como en este caso, algunas cerámicas, como en este otro, se va estudiando las características de la cultura. Allí ven distintas elementos que caracterizaban a los xochicalcos. Y finalmente, un grupo muy grande, los toltecas, que después, estos son como los previos a los mayas. Fíjense que están entre el 800 y el 1200, que terminan también migrando hacia hacia la península de Yucatán. Pasamos, estos toltecas venían desde el norte, o sea, venían migrando prácticamente desde América del Norte, y una de las ciudades es la ciudad de Tula, donde la característica son edificaciones con estos grandes monumentos de atlantes, se le llama. Estos no son de una única piedra, sino fíjense que cada una de las partes del cuerpo son piedras que se encastran una con la otra, a diferencia de esos otros que estuvimos viendo que eran monolitos, ¿sí? La verdad que son bien impactantes la altura. Fíjense la altura de las personas, ¿sí? Con respecto a la altura de estas construcciones. Siempre los edificios, digamos, son siempre con escaleras muy chiquitas, muy finitas, no son fáciles de subir. Característica también de esta ciudad es toda esta crestería. Ven que acá hay toda una serie de ornamentos, de adornos que tiene arriba la pared. Bueno, eso se llama crestería. Caracterizaba también a muchas de las culturas el tipo de crestería que disponían en sus paredes.
Y como el nacimiento de los aztecas es esta triple alianza de ciudades, porque tanto los mayas como los aztecas, si bien nosotros los estudiamos como imperios, nunca fueron imperios como el imperio inca. Eran ciudades-estados que utilizaban a otras ciudades que le rendían tributo, pero no formaron un verdadero imperio, sino que cada ciudad mantenía su independencia. Esta triple alianza que se hace en el 1428 es la que comienza, ¿no es cierto?, a avanzar y a tomar otros grupos culturales y forma este que es el territorio del imperio azteca, ¿sí? Y como les decía, Tenochtitlán, que siempre estuvo como independiente, y Tlaxcala, vieron que cuando dijimos que Cortés lo habían ayudado un grupo de españoles, bueno, eran ahí ese grupito, que no estaba contento con rendirle tributo a los aztecas. ¿Vamos? Y como máxima expresión del grupo de los aztecas está la Ciudad de México, o Tenochtitlán, a orillas del lago Texcoco, o Texcoco, que es una ciudad que se ha ido hundiendo y se ha ido descubriendo en la medida que se han ido haciendo excavaciones. Y le ha pasado de todo a esa ciudad, porque desde todas las culturas posteriores y las construcciones posteriores se fueron sobreponiendo a lo que ya había, hasta, pasando un poquito, Pablo, este caso que es un acueducto que pasa por el medio del sitio arqueológico, que nadie lo tuvo en cuenta, por supuesto, en la construcción de la Nueva México. Cada uno de, aquí se ve mejor, cada uno de estos sitios, o sea, esto está en el medio de la ciudad y está resguardado en el medio de la ciudad y se ha descubierto, digamos, de casualidad. Tiene toda una serie de patios y sitios ceremoniales muy particulares, cada uno con sus características en pintura y ornamentación, y acá también aparece la serpiente emplumada, sino que acá, fíjense, acá hay una réplica en el museo de cómo era la pintura original. Acá todavía se ven restos de pintura, ¿sí? De la misma manera, esta es una especie de deidad sobre la que se hacían distintos rituales, se dice que sobre él se hacían los sacrificios, que también esta era la pintura original y toda la pintura y todavía mantiene algo de pintura original. En el museo de sitio del Templo Mayor hay numerosas piezas, pero algunas, como en este caso, que son estructuras de cerámica de tamaño natural, pasala. Algunos cuchillos, estos son cuchillos ceremoniales, acuérdense que todas en las ceremonias donde se hacían entregas a sus dioses había distintos rituales y dentro de esos rituales también se hacían donaciones de vida a su dios, ¿sí? Este es una pieza de cerámica y acá en la parte dorsal tiene una cavidad donde se ponía el corazón del, generalmente se utilizaban personas de los otros pueblos dominados que se los tomaban como prisioneros y esos eran los que se utilizaban en sacrificio. Acá tenemos de vuelta otras esculturas en cerámica de tamaño natural, un chamán, chamanes y un militar, bueno, un soldado, un guerrero. Gracias. Otras piezas del museo, ¿vale? Más piezas del museo. Esta es una pieza muy grande de una diosa que se presenta así descuartizada, dice que fue descuartizado por su hermano, obviamente que todas las peleas por poder eran grandes, a punto que se mataban entre familiares para obtener el poder.
Esta es otra pieza que no se ve muy bien, esta es una foto sacada desde un segundo piso. Esta es una pieza de una única piedra que ahí se encuentra rota, pero tiene o sea, es bien grande, tiene varios metros de lado y al ser una única pieza es muy pesada. Y finalmente los mayas, que son los que conocemos, y esos mayas han dejado su impronta en múltiples ciudades. Vamos a ver algunas de esas ciudades. Y fíjense ustedes, miren, presten atención en este loguito, porque no solo los mayas estuvieron en México. Este sitio, este primer sitio que les presentamos es de Honduras, ¿sí? En la ciudad de Copán está en Honduras y se caracteriza porque en ella se encuentran una gran cantidad de estelas. Ya vamos a ver qué son las estelas. Y esta es la representación del dios típico de los mayas, que era el dios Chac, ¿sí? Es un dios bien narigudo, parece que somos de la familia, con el don Chac, y se presenta casi siempre en las esquinas de los edificios. Allí es parte de la estructura. Y acá, esta es la base de las escalinatas. ¿Y saben qué son estos dibujitos? ¿Se imaginan ustedes qué son esos dibujitos? ¿Ustedes conocen cómo escriben los japoneses? Vieron que los japoneses no tienen letras, tienen todos dibujitos, ¿sí? Se dice que un japonés recién a los 18 años es capaz de escribir correctamente su idioma, porque es toda una serie de palitos y simbología muy difícil de desarrollar. Esto que ustedes ven acá es la escritura de los mayas, o sea, cada símbolo de estos representa una palabra, una sílaba, una frase, ¿sí? Que por supuesto que hay estudiosos que terminan de estudiar qué es lo que significa, pero esta es escritura de los mayas. ¿Volvemos? ¿Vamos? Yo les decía recién que esta ciudad se caracteriza porque tiene una gran cantidad de estelas. Las estelas son estas estructuras hechas en piedra tallada, ¿sí? Y acá, a lo largo de todo el sitio, hay una gran cantidad de esas estelas con distintas representaciones. Y no solo están talladas de adelante, sino que también están talladas atrás. Y en la parte de atrás, fíjense que acá tiene toda la descripción de quién es el personaje ese que está adelante. Por supuesto, no me pidan que se lo lea porque no sé qué es lo que dice. Pero los que conocen dicen que quién es, en qué periodo estuvo, etcétera, etcétera. Y en esos sitios, todavía hasta el día de hoy, se siguen desarrollando ceremoniales mayas. Esto, por ejemplo, es un centro, ven que allí hay algunas ofrendas. En todos estos centros todavía se permite que las comunidades que rinden culto a sus ancestros van y desarrollan sus ceremonias en el lugar. Otra ciudad característica de los mayas clásicos, es la ciudad de Palenque, que acá verán que el tamaño de esa boca, que no solo es lindo el lugar por toda la arquitectura que tiene, sino también por la vegetación que lo rodea. Son estructuras muy altas, siempre me van a ver por ahí con el cartelito de Marul, eso es porque ya les dije que soy de Marul y no me olvido de mi pueblo, con la colaboración de Pablo, que es el que siempre me saca la foto. Esto no se ve muy bien, pero en esta galería hay un tipo de estructura que se llama el falso arco maya, que es una forma de la que caracteriza la mayoría de las construcciones del periodo clásico maya. Siempre esas estructuras están muy ornamentadas. Miren ustedes ese caminar ahí en ese sitio, por supuesto que en la época que estaba la ciudad debe haber sido mucho más, con mucho mayor vegetación. Las distintas estructuras, fíjense que hay muchas.
Siempre hay sitios en la parte interna tallados en piedra que cuentan la historia. Bueno, ven que yo les decía que siempre en los tallados aparece, como en estos casos, las características de las facciones de los habitantes. Y estas máscaras son máscaras muy particulares porque son máscaras de jade, son como los representantes, los máximos representantes de la cultura maya. Tuvimos la oportunidad de verlos y eso es gratificante, ¿sí? De vuelta, miren ustedes aprender a escribir con toda esa simbología. Otro sitio que quisimos ponerlo, pero porque su arquitectura es muy particular, responde también a los mayas clásicos, pero es un estilo particular, se llama estilo Puc, caracterizado por esos barrilitos, ven puestitos uno al lado del otro. Van a ver que en todas las construcciones aparecen esos barrilitos puestos de distintas maneras. Esto es un estilo dentro de los mayas, ¿sí? Ahí, fíjense que en las esquinas también siempre aparece el chac, ahí es la representación de ese dios narigudo, típico de, o a quien se le rinde bastante culto los mayas. Vamos. De nuevo, ahí están bien los barrilitos. ¿Sí? Fíjense ustedes la crestería, en este caso, no solo el edificio, sino que también lo elevaban hacia arriba con una crestería muy alta que daba imagen de máxima suntuosidad. ¿Sí? El otro sitio maya clásico es Tikal. Fíjense ustedes dónde está. No está en México, está en Guatemala. Entonces ya hablamos de Honduras, de México y de Guatemala. ¿Sí? Tikal tiene estas construcciones típicas, van a ver que sobresalen de la selva, sobresalen esas crestas que son de estas pirámides realmente muy impactantes. Todavía se permite a las personas subir a alguna de ellas, o sea, ahí fíjense que estamos todos en grupo en la punta de una de las pirámides, y desde la punta ven que ahí aparecen las crestas de las otras saliendo sobre la selva, son realmente imponentes. Este es otro sitio maya clásico que está muy metido dentro de la selva, y ahí es donde yo les decía que además de lo impactante, de lo imponente de la edificación, es muy lindo ver la vegetación que tiene a su alrededor, las estructuras. Siempre hay estructuras que caracterizan al sitio. En este caso son estas estelas también, es un lugar donde se encuentran muchas, y en las estelas estaba contada la historia. Siempre estelas en los patios. Bueno, ahí ven que para abajo se ve toda la selva. Bueno, estando acá arriba para abajo se ve toda la selva, uno realmente tiene una mirada de mucha altura. Bueno, y este sí, si alguno es activo por sus edificaciones, de nuevo esas cresterías. Ahí, fíjense ustedes, volvete un poquito atrás. De nuevo la serpiente emplumada, siempre presente. El observatorio. Muy acá están los chac también, sino que se le ha cortado la nariz. Estos son los aros del juego de pelota, están realmente a mucha altura. ¿Sí? Muy particular el juego de pelota, tiene una reglamentación muy interesante. Y en Chichén Itzá hay un cenote. ¿Saben ustedes qué son los cenotes? ¿Sí? A ver, contale a tus compañeros que por allá uno dijeron que no. Generalmente están bajo tierra y es una agua que corre por Subterránea, en forma subterránea. ¿Sí? Es un pozo de agua que nunca se sabe a qué
Para los mayas esos eran sitios muy venerados y donde llevaban muchas de sus ofrendas. Y las ofrendas de los mayas eran casi siempre de piedras preciosas y de oro. Entonces, imagínense el interés que tuvieron los europeos en esos cenotes, a tal punto que esto es una daga que se utilizó para sacar todos esos materiales del fondo del cenote. Por supuesto que esos materiales nunca quedaron en América, ¿sí? Miren ustedes, esto es una línea de tiempo donde aquí arriba están todos los pueblos que estuvieron en Mesoamérica. Aquí abajo todos los pueblos o culturas que estuvieron en Sudamérica. Y dijimos, ¿cuáles son los únicos que conocieron los españoles? Pásate una pauta. Acá, aztecas, mayas e incas. Fíjense ustedes la pequeña brecha de tiempo en la que estuvieron estas tres culturas, y nosotros hablamos en este tiempo, que para algunos habrá sido poquito, para otros habrá sido muy largo y tedioso, pero hablamos de acá hacia atrás. ¿Sí? ¿Pásame más, Pablo? Entonces, la idea que nos gustaría que ustedes se llevaran es esto, que Latinoamérica fue un continente muy diverso antes de la llegada de los españoles, que por una cuestión de tiempo y espacio, los españoles solo conocieron maya, inca y azteca, y esa fue la propaganda que se llevaron a Europa. O sea, de los otros ya se habían acabado los panfletos, entonces ya no tenían más que llevar de propaganda. Y en muchos casos, algunas de las culturas que todavía hoy siguen y se mantienen son confundidas con las anteriores, como les decía, los teotihuacanos, que se conocen o se venden turísticamente como aztecas. ¿Sí? Y bueno, creo que con esto terminamos, y la idea es que les haya gustado, que les queden algunos nombres más de todos los que yo les dije recorriendo en la cabeza, y que se acuerden de Latinoamérica.